Shalom Aleichem. Bienvenido al programa de Los Caminos de Israel. Soy Mariano Otero. Y yo, Miriam Leiderman. Estamos contentos de que nuevamente estén aquí con nosotros en Los Caminos de Israel. En este programa de hoy tenemos algo especial. Estamos hablando de la fiesta de Pesach y está con nosotros. Y tenemos un invitado súper especial. Se trata del rabino Joshua Rubinstein, que es de la tendencia Lubavitch, que significa, para los que no saben, ultra ortodoxos, bien religiosos. Y va a ser bien interesante nuestro programa de hoy para que aprendan de qué se trata esta festividad del Pesach o Passover. El rabino Joshua Rubinstein viene de nosotros, de la sinagoga de Bal Harbour, que queda aquí en Miami Beach. Shalom Aleichem. Shalom, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está? Para comenzar el programa, que queremos hacerle algunas preguntas acerca de esta fiesta de Pesach. Cuéntanos, ¿por qué nosotros los judíos celebramos esta fiesta? Primero y ante todo, la fiesta de Pesach significa la salida del pueblo judío de Egipto, que es cuando comenzamos a ser un pueblo. Hasta ese entonces el pueblo judío no era un pueblo, sino era una gran familia. Eran los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, los tres patriarcas, y fueron formándose mientras estuvieron en exilio en Egipto durante 210 años. Pesach es la salida de Egipto cuando Dios nos sacó de Egipto. Nosotros celebramos Pesach, el simple hecho que nos liberaron de la opresión de los egipcios, y Pesach consiste en ciertas mitzvot, que todas ellas están mencionadas en la Torah. Entre ellos está este asunto que leemos en el Torah acerca del cordero. ¿Por qué de todos los animales que el Eterno mandó a Moisés en esta historia del Pesach, por qué el Eterno habló acerca del cordero? El cordero en ese momento entonces era la Avodah Zará, que era el ídolo de los egipcios. ¿Qué es Avodah Zará? Avodah Zará es el ídolo, vendría a ser, ellos en vez de servir a Dios y creer que hay un Dios que creó el mundo, ellos tomaban como ídolos a un becerro, en ese caso, y lo servían como si fuese el ídolo de ellos. Sabemos que los egipcios idolatría. Los egipcios también servían al Nilo. ¿Qué es el Nilo? Era el río que les promocionaba la mayor parte del agua que tenían en Egipcio, porque todo el agua no llueve mucho, entonces el agua les llegaba únicamente por el Nilo. Ellos lo consideraban a eso la fuente de la Parnasá, que vendría a ser el hecho de que podían vivir y hacer dinero, todo venía del Nilo. Ellos servían también el Nilo como si fuese un gran dios. Ahora lígame todo esto, porque acuérdate tú que tenemos una teleaudiencia también que quiere hacer un seguimiento, quiere saber qué tiene que ver esto del becerro con Pesach. Y con el cordero. Una de las pruebas que Dios le puso al pueblo judío en ese momento fue que tenían que tomar 5 días antes de la salida de Egipto. Dios les ordenó que tomen un cordero y lo aten a la cama. Y lo mantengan 5 días controlándolo y revisándolo para darse cuenta que no tenga que sea un cordero perfecto, que no tenga ninguna clase de, no sea dañado en ninguna parte del cuerpo, etcétera. Es decir, si el cordero tenía alguna mancha o algún lástigo, también algunas culturas le daban lástigo a los animales. O sea, había alguna, digamos, herida superficial en el animal, no se podía hacer. Tenía que ser lo que la Torah llama completo. Completo, que sea perfecto. Mientras tanto, los egipcios pasaban y le preguntaban a los judíos qué era lo que iban a hacer ellos. Y ellos le decían, nuestro Dios nos ordenó que sacrifiquemos el cordero en Pesach. Eso sería tremendo. El día 15. Y el hecho que los judíos tuvieron el valor para hacer eso. Por eso Hashem fue un gran milagro, por un lado, que nosotros lo llamamos Shabbat Agadol, que es el sábado, el gran Shabbat, que es el Shabbat que viene antes de Pesach. Y ¿cuáles son los preparativos para este Shabbat antes de Pesach? Básicamente, lo que se acostumbra a hacer hoy en día es que el rabino de cada congregación da una charla y trata de despertar, de cierto modo, a la gente y entusiasmarlos un poquito con respecto a Pesach y contarles un poquito sobre la historia de Pesach para que se preparen como corresponde en Pesach y se estudian las halajot, las leyes de Pesach. Pero hay una parte del preparativo que es bien interesante y es fundamental, que es la venta del Hametz, que es uno de los preparativos más importantes del Pesach. Cuéntanos un poquito de qué se trata, qué es la venta del Hametz. ¿Y qué es Hametz? Explícale a todo el mundo. Hametz vendría a ser cualquier clase de comida que puede llegar a fermentar, es decir, levadura, puede llegar a ser Hametz, pan. En Pesach son 7 días que no comemos nada que fermente,
comemos una galleta que se llama matzá, La matzá que que no comemos. trajimos para No trajimos mostrarles, para hoy. pero bueno. La matzá que nosotros comemos en Pesaj uno tiene que asegurarse cuando la cocina que dura menos de 18 minutos toda la cocción, desde que mezclan el agua con la harina para empezar a hacer la masa, menos de 18 minutos, que es la cantidad de tiempo que puede llegar a empezar a fermentar la masa. Rabino, mezclada. usted en su casa cocina la matzá, porque yo la compro ya hecha. En mi casa no la cocinamos, pero un año estuve en Israel y sí hicimos matzá. Estuve en una matzá, en una bakery profesional donde hacían matzot y se vendían a miles de pounds al día, sacaban como si nada. Ahora, la masa que se vende en la tienda son cuadrados, pero normalmente entre la comunidad ortodoxa se acostumbra el que es redondo. Que se llama matzá shmura. Shemura. Que es la matzá que la cuadrada vendría a ser matzá hecha a máquina, la redonda es matzá hecha a mano. ¿Qué Bueno, representa la matzá? La matzá, bueno, cuando los judíos salieron de Egipto la primera vez, está escrito que salieron bejipazón, apurados. Los judíos estaban, Paró, que era el faraón, salió corriendo buscándolo a Moisés, a pesar que al principio le había dicho que no vuelvas a verme, no vuelvas a presentarte ante mí, el día que te presentes morirás, le dijo. Cuando la 10ª plaga comenzó, los primogénitos empezaron a fallecer. Entonces el faraón salió él mismo corriendo buscándolo a Moisés y a Aarón, su hermano, y les dijo, saquen al pueblo judío, váyanse. Entonces salieron apurados. Los egipcios apuraban a los judíos a salir de Egipto, tenían miedo que todos iban a morir. Entonces los judíos, los apurados por los egipcios, estaban cocinando, estaban preparando su pan y no alcanzaron a prepararlo, o sea, lo pusieron en las bolsas, se lo echaron al hombro y al salir de Egipto se cocinó de esa manera, bajo el sol, no alcanzó a fermentar. Entonces se formó, es como una galleta. Nos podemos imaginar el calor que hacía en... Y entonces se come esa matzá en Pesaj para conmemorar Entonces esto. Pesaj comemos nosotros matzá, que conmemora la matzá que comieron ese año. Al salir de Egipto no alcanzó a fermentar el pan, lo que tuvieron fueron matzot, que era como una galleta, simplemente hecha de harina y agua. Menos mal que no la comemos todo el año, porque a mí me encanta y engorda. También tocando de nuevo, regresando al punto del cordero. Sabemos que en la última plaga que iba a caer sobre todos los que no tenían en el postre la sangre, ¿por qué se mandó ese punto de que se tenía que tomar el cordero? Explícanos un poco más acerca del cordero. Sabemos que el hecho que el Eterno nos mandó a sacrificar estos corderos presentó un peligro para el pueblo, porque estaban ellos declarando, estamos destruyendo a los dioses suyos. Esa fue la gran prueba y eso fue una de las cosas que provocó que Dios decidió sacar al pueblo judío de Egipto y se dio cuenta que eran realmente fiel a Dios, que estaban dispuestos a hacer todo lo que Dios les ordene. Lo que de ellos debían hacer era tomar la sangre y pintar los umbrales de las casas, el umbral de la puerta, para que puedan reconocer la casa de los judíos a la de los egipcios. Lo que debían hacer era con la sangre lo pintaban y esa era la manera que Dios dijo, así voy a distinguir yo al pueblo judío. Por supuesto Dios sabía dónde vivían los judíos, ya no era que si no hubiese sido por la sangre Dios no hubiese sabido identificar y distinguir la casa de los judíos. Pero, sin embargo, eso demuestra que Hashem estaba probándonos a nosotros, probando al pueblo judío a ver si realmente hacen todo lo que Él ordenó. Y Yo creo que Hashem siempre nos está probando. por supuesto, en realidad todo el mundo de la creación es una prueba. Es una prueba que Dios nos pone a nosotros, que tenemos que descubrir a Hashem como un juego. Hay un ejemplo traído de un padre que se esconde y está paseando con el hijo y al esconderse espera que el hijo lo busque al padre. Por ningún motivo, simplemente quiere darse cuenta de cómo el hijo realmente lo busca al padre y le interesa al padre. Imagínese uno la decepción, si el padre se esconde y el chico dice, sigue de largo y no tiene problema. Entonces, el padre no, pero cuando el padre se da cuenta que el hijo lo busca, entonces eso lo hace sentir bien. Ahorita que me estás echando todos estos cuentos, me estoy dando cuenta que hasta en las películas de Disney vemos estas cosas de historia. O sea, en la última, El Príncipe de Egipto, estaba toda esa parte de la sangre del cordero en los umbrales de las puertas, y cuando mi hijo lo fue a ver, se sabía toda la historia de la salida del pueblo de Egipto y todo, y me encantó que se tomen interés en propagar toda esta historia de una forma bonita, que los niños entiendan que esto es historia de verdad, esto pasó. Es interesante como la palabra Pesaj, que es el nombre de la festividad, significa saltear. Viene la palabra como está escrito en la Torah, porque Dios salteó al Shepasaj, que significa salteó los hogares de los judíos mientras castigaba a los egipcios. Es decir, que por haber la sangre de un dios de egipcio, era como la señal para decir,
de verdad ha destruido los dioses? Fue un quebrantamiento del poderío de los dioses de Egipto. Por un lado, por supuesto, ese fue el gran milagro, que los egipcios realmente, como que por un lado aceptaron el hecho de que los judíos estaban sacrificando su Dios. Y está explicado también que varios de los egipcios mismos, durante las primeras plagas, estaban como rebelándose contra el faraón, y se armó, digamos, una guerra civil entre ellos mismos, porque hay muchos que decían, déjalo salir de una vez, estamos siendo castigados. Y en cambio el faraón esperó hasta la 10ª plaga, como está escrito en la Torá, porque Dios decía, yo lo voy a endurecer el corazón, no lo voy a dejar salir para mostrar mi grandeza, que vean mi fuerza, que vean los milagros que yo soy capaz de hacer. Rabino, yo sé que una de las partes más importantes de Pesaj es el seder que se hace en familia de Pesaj. Yo quisiera que nos explicaras, y les tengo una sorpresa que ninguno de los dos sabía. Yo me traje una gran amiga mía que nos va a explicar, mientras yo voy para allá en el set donde está ella preparando lo que va a ser el platón de Pesaj. Yo quisiera que les vayas explicando un poquito lo que es el preparativo del seder de Pesaj, por qué hacer este placotón, y hay una historia de las 4 copas de vino que también es bien interesante. Así que con permiso les dejo la palabra a ustedes y yo me voy para el otro set. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Cuál fue el propósito de esa sangre? Es decir, ¿eso se convirtió a un cordero que Dios iba a utilizar? Explícame. No. Está escrito que en mérito a la sangre del Corbán, de la sangre del Brit Milá, que muchos judíos que no se habían hecho la circuncisión hasta ese entonces lo hicieron, Dios los liberó de Egipto, fueron liberados de Egipto en mérito a esas 2 sangres. Es decir, que está explicado que muchos de los judíos también cometían idolatría. Y con los años, estando en Egipto, muchos de ellos, a pesar que no cambiaron su vestimenta, a pesar que no cambiaron su idioma y sus nombres, sin embargo, muchos de ellos sí se asimilaron a cierto modo al pueblo de Egipto. No completamente, pero comenzaban un poquito a cometer cierta idolatría. Por eso está escrito que cuando Dios nos sacó del pueblo judío, eso representa el amor de Dios hacia el pueblo judío, así como un padre a un hijo, que a pesar que de cierto modo no merecían salir de Egipto, sin embargo Dios nos sacó de Egipto. Y por un lado merecían morir también ciertos judíos por cometer idolatría, pero Dios como que transformó esa sangre en sangre de mitzvah, que nos ordenó 2 preceptos, que fueron la sangre de la circuncisión, el Brit Milá, y la sangre del Corbán Pesaj, del sacrificio de Pesaj, y eso tomó el lugar de la sangre que merecía ser derramada por los judíos que debían ser castigados en ese entonces. El hecho de la sangre siendo derramada era para el bienestar de los judíos, el protegerlos. La sangre, de cierto modo, era una manera de perdonarlos y transformar ese decreto que estaba formado, que debía ser derramada sangre, los transformó en sangre de mitzvah. Bueno, vamos a ir ahora en estos momentos a Miriam, que tiene algo muy especial para mostrarnos. Miriam. Gracias, Mariano. Y ahora sí, tengo a Miriam Levy, una amiga nuestra aquí, de mía personal y de nuestro programa, que siempre va a estar aquí colaborando con nosotros. Ella nos va a enseñar qué haremos con el que hará, que es como se denomina el plato del seder de Pesaj. Cuéntame, Miriam. Gracias, Miriam. Bueno, la Kehará Shel Pesaj o el plato de Pesaj es un elemento esencial en la mesa o en el seder de Pesaj. Esta Kehará o el plato generalmente tiene 6 hendiduras en él, y cada hendidura tiene un elemento que significa algo, tiene una simbología. Tenemos el maror o hierbas amargas, beitzá, que es el huevo, tenemos el jaroset, que es una mezcla de manzana y nueces. Tenemos aquí el hazeret, que es una verdura amarga. Tenemos el carpaz, que es una verdura no amarga. En este caso una papa. Una papa en este caso. Y tenemos el zroa, o es un hueso o una extremidad de un ave, que es lo que realmente significa. ¿Y qué significa la composición de este platón de 6 cosas juntas? Bueno, cada uno tiene su simbología y viene pues de hace muchos años. Ya que estamos hablando de lo que fue la salida de Egipto y la esclavitud en Egipto, yo voy a explicar un poco más o menos qué es cada elemento. Por ejemplo, el maror. El maror es una raíz Yo voy amarga. a ir probando. Es muy amargo. Es una raíz amarga, y eso significa, o lo que nos quiere hacer ver, es la amargura que pasó el pueblo de Israel por los años que estuvo en Egipto esclavizado.
¿Ok? Después, aquí tenemos el carpaz. ¿Ok? El carpaz era una verdura simple que generalmente se servía antes de la comida y se ha llevado esa costumbre, pues poner en la mesa carpaz o la verdura, servirla como entrada. La papa no la voy a probar. Ok, generalmente el carpaz suele remojarse en agua con sal. ¿Por qué? Bueno, la sal hace tantos años pues no existían neveras, no existía dónde preservar la comida. La sal se conocía como antiséptico, se conocía como para preservar la carne y entonces esa es una razón por la cual, por mantener las verduras pues limpias. Más tiempo además, exacto, limpias, higiénicas, todo. Vamos pero a seguir. ¿Cuáles sí, son los otros? hoy en día pues se remoja en sal en recuerdo de las lágrimas que se derramaron en Egipto por todo esto que sucedió. Después el haseret es una hierba un poco más amarga que el carpaz. Esto viene siendo lo mismo que el maror, simboliza prácticamente lo mismo. Después viene... Antes que yo me coma todo este plato, ¿esto se come o solo se pone como simbología en la mesa? No, estos elementos sí se prueban en la mesa. Generalmente el carpaz, lo que es el haroset, el haseret, todo, o sea, sí se come. Vamos a continuar, estamos entonces con con el haroset. El haroset es una mezcla de manzana, nueces, cada familia tiene su manera y según las costumbres de hacerla. Se hace con manzana, nueces, vino y un poquito de harina de matzá también suele echarse. Y eso es dulce, es muy rico. Y eso nos recuerda la mezcla con la cual los esclavos en Egipto, los esclavos israelitas hacían la mezcla pues para construir las grandes edificaciones para los egipcios. Te quedó muy bueno. ¿Vamos con el último? Ok, no, está beitzá. Ok, la beitzá era el plato, lo que se ofrendía principalmente al templo, cuando existía el templo. Después de que los babilonios destruyeron el primer templo y después los romanos destruyeron el segundo, pues no se podía llevar sacrificios al templo, pues no existía el templo. Pero eso quedó como una costumbre, pues, en recuerdo de la existencia, pues, de que en algún momento existió el templo y hoy en día se usa como, o sea, la gente lo come cuando está en duelo, es un elemento pues que la gente utiliza por eso. Bueno, Miriam. Y falta droa. Ya te iba a cortar. Sí, falta lo que es un hueso o la extremidad del ave. Bueno, eso significa cuando Dios prometió al pueblo de Israel sacarlo de Egipto, prometió hacerlo, o sea, sacarlo y llevarlo hacia la tierra prometida con brazo extendido. Por eso se utiliza eso como simbología. Un hueso como si fuera un brazo. Bueno, nuestra religión son simbolismo. Te quiero dar las gracias, Miriam. Gracias por estar aquí, instruirnos un poquito sobre la mesa, el Seder de Pesaj, y nos volvemos al otro estudio allá con Mariano, y ya yo voy para allá. Excelente, Miriam. Estamos de nuevo con el rabino. Rabino, queríamos hacer una pregunta acerca del mitzvah del plato, del Seder plate, el plato del Seder que ofrece. ¿Qué se envuelve? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en Pesaj tenemos varias mitzvot, que son vamos a mencionar cuáles son las mitzvot principales del Seder de Pesaj, del orden. Seder significa orden. Primero, ante todo, tenemos que comer la matzá. Es una mitzvah muy importante, como está escrito en la Torah, que 7 días comerá matzot, pero el primer día de Pesaj es una obligación de la Torah comer matzá. Entonces cada uno tiene que comer matzá, es una mitzvah, un precepto. Otra de las mitzvot sería comer maror, hierbas amargas. En Pesaj comemos hierbas amargas para conmemorar. Todo lo que vimos en el plato ahorita que yo preparé con mi amiga. Okay. Después en Pesaj hay una mitzvah de contar la Agadá. La Agadá es que el padre de la familia, o una persona encargada de la mesa, le cuenta al resto de la gente reunida la historia de la salida de Egipto. Tengo entendido que esa es la parte más importante del Seder de Pesaj, es el contar toda la historia. Por supuesto, la historia y contarlo con lujo de detalles. Como está escrito en la Agadá misma, que muchos alargaban siempre la historia, a veces terminaban toda la noche contando la historia de Pesaj. Y otra de las mitzvot, tomamos las 4 copas de vino, que se toman 4 copas representando cuatro diferentes expresiones que Dios usa en la Torah
hablando de la liberación del pueblo judío de Egipto, que dice, Veotzeti, los saqué, Veitzalti, los salvé, Vegaalti, los liberé, Velakachti, los tomé como un pueblo. Que eso también contesta una de las preguntas que mencionamos antes. ¿Por qué es tan importante Pesaj? Porque es cuando nosotros pasamos a ser un pueblo, cuando comenzamos a ser el pueblo judío, una nación. ¿Y sabes qué? Nunca contestaste mi pregunta de la venta del Hametz. Entonces yo quiero ya terminar, tenemos que ir cerrando, Mariano, el programa, porque no sé, nos quedan siempre muy cortos estos programas. Bueno, vamos a ver si la audiencia nos pide que demos 2 horas de programas, pero por ahora lo tenemos que cortar. Cuéntame la venta del Hametz. Antes de Pesaj tenemos que deshacernos de todo el Hametz que uno tenga en la casa, ya sean galletas, pan o cualquier otro producto que llegue a fermentar. Entonces, la manera de hacerlo es, primero de todo limpiamos la casa y luego vendemos, nos acercamos a un rabino y le vendemos todo el hametz que está en nuestra propiedad, tal vez que una persona desconoce. A veces una persona tiene hametz en cierto armario y se olvidó de revisar y no se dio cuenta que tenía hametz. Entonces lo vende para que no sea de uno. Deja ser, el hametz mío no me pertenece más a mí. No sirve envolverlo en plástico y sacarlo fuera de la casa. No, hay que venderlo porque ya no... Se vende, o sea, lo que uno ve, la venta del hametz es únicamente para el hametz que una persona desconoce que lo tiene en la casa. Entonces el hametz, obvio, una persona tiene que sacarlo o lo cierra en un armario y se lo vende al rabino, y el rabino se lo vende a una persona que no es del pueblo judío, y de esa manera deja de ser mío. Yo antes, de verdad que no iba a hacer ninguna pregunta más, pero a mí me apasionan estos temas y tengo que hacer una pregunta más, lo lamento. ¿Qué le pasa a una persona si sin querer come algo durante Pesaj que es hametz? ¿Es pecado? Sin querer, en la época del templo se traería un sacrificio que se llamaba el sacrificio de Hatat, que era especialmente para la gente que hacía cosas sin querer. Hoy en día simplemente decimos a Dios, perdónanos por haber comido matzah, hametz. Por ser humanos. Es lo siguiente. Pero, o sea, cuando una persona hace algo sin querer, nunca es gran pecado. Bueno, Mariano, yo creo que de verdad que nuestro público tiene que haberse deleitado muchísimo hoy con esta conversación. ¿Tú tienes alguna pregunta más que hacer? Tengo una pregunta más que hacer. ¿Sabes qué? Vamos a tomarnos el tiempo y vamos a hacerle una pregunta más. Hazla. ¿Qué le diría a aquellos judíos que quizás no están tan envueltos en la religión? Porque sabemos que la mayoría de los judíos en esta época de Pesaj celebran esto. Pero si habrá alguien que está escuchando, mirando esta programación, ¿qué le diría a aquel judío, posiblemente a un judío que se encuentra en otras religiones? El quinto hijo, como habla la Gemara misma acerca del quinto hijo que no aparece. ¿Qué le diría a ese quinto hijo que no está en la mesa de... O nosotros, sin ir más allá, la nueva generación que somos judíos, fuimos criados judíos,